No, creo que cuando lo comparamos justamente la toma de posesión en 2013 o la elección, toma de posesión de Chávez en años previos, claramente hay una contracción en cuanto a la participación de mandatarios, porque no solo son las 50 delegaciones que participaron, sino el hecho de que presidentes estuvo Cuba, Nicaragua, El Salvador, Osetia del Sur, Bolivia, o sea, es un grupo de mandatarios de primer nivel, es un grupo muy reducido, lo que demuestra ciertas carencias en cuanto al apoyo internacional, pero tampoco es un aislamiento, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Lo que vemos es un aislamiento más a nivel regional, entonces vemos una muy baja presencia de representantes y delegaciones de Latinoamérica y el Caribe. Y sí una presencia de países que han estado históricamente mucho más alineados con el gobierno de Maduro y el de Chávez previamente, así como algunos de las potencias que vemos que están apoyando fuertemente el gobierno de Maduro, específicamente Rusia, China, Turquía, que son estos que se mantienen presentes porque claramente tienen intereses muy fuertes dentro del país. Sin embargo, se mantienen presentes, pero como dices tú, pues no hay ningún mandatario o representante de primera línea. Enviaron pues a quizá, bueno, por ejemplo, en el caso de China, lo comentábamos ayer, el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales. Estamos hablando de un cargo, bueno, menor quizá, y sobre todo en cuanto a la cartera de ministros. No, sin dudas, son cargos menores dentro de la estructura de estos países y tiene que ver también con una serie de factores, pero yo resaltaría que tiene que ver más que nada con una contracción de la red de sustento internacional que fue creada por Chávez. Chávez fue muy hábil en armar toda una red internacional de entramado de diferentes organizaciones, de relaciones con diferentes países en la región. Había un mapa político muy diferente en América Latina en ese momento. Fue muy hábil moviéndose entre los foros internacionales, dentro de los espacios multilaterales, y eso le permitió crear una gran red de sustento internacional. Ahora, Maduro no ha tenido esa habilidad, no la ha tenido la habilidad personal, no la ha tenido su administración, no ha tenido los recursos financieros para sustentar ese tipo de proactividad y política externa sobredimensionada que llevaba adelante Chávez. Entonces, lo que sí hemos visto durante los últimos 5 años es una constante contracción de esa política exterior y esa capacidad de movilización internacional que se ve muy bien reflejada en esta situación con el agregado justamente del desconocimiento por parte de buena parte de la comunidad internacional de la toma de posesión de Maduro y muy justificada en varios casos, como lo vemos en el caso de la OEA, con la votación que se dio, desconociendo la toma de posesión de Maduro, como vemos en el comunicado del Grupo de Lima, y como probablemente vamos a seguir viendo en varios espacios multilaterales y también en cuanto a la relación bilateral que va a sostener o no sostener Venezuela Sí. con algunos de los Como países. Paraguay, por ejemplo, que ya rompió relaciones. Ayer veíamos al presidente Marito Abdo pues dando esta noticia, un hecho ya, se retira la embajada y todos los representantes de Paraguay de acá de Venezuela, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Tú consideras que puede haber una ruptura de este estilo en otros países o habrá pues sencillamente el retiro del embajador pero se mantiene el encargado de negocios, como es el caso, por ejemplo, de Perú, de Honduras? Yo creo que justamente es uno de los puntos en los que hay poco consenso exactamente sobre cómo proceder. Algunos países como Paraguay han tomado esta postura mucho más dura. No me sorprendería si algunos de los países de la región también siguen en un modelo similar, en el directamente romper las relaciones, retirar la representación diplomática de los países. Pero creo que hay otros países, como puede ser el caso de Argentina, en el cual ven un valor en mantener un tipo de representación. Nunca, no va a ser con un embajador, pero sí mantener una. ¿Sí? Bien, allí hemos perdido contacto con Andrei Servín, quien es analista internacional, experto en política exterior o externa, defensa, seguridad y derechos humanos. Pues ya decía él que no hay consenso, Ana Virginia, en cuanto a cómo abordar pues, las acciones, ¿no?, de parte de los países que no están respaldando la juramentación de Nicolás Maduro. Sí. Entonces Paraguay, por ejemplo, decide retirar y romper relaciones completamente, pero sin embargo, por ejemplo, vemos a Argentina que pues, ha tomado medidas más de índole económico, sanciones, es decir, cada uno ha procedido como mejor ha, bueno, sentido que debe proceder, ¿no? Sí, sí. Creo que ya tenemos a Andrei Servín con nosotros. Ahí retomamos la comunicación.
Andrei, hay un punto importante que has dicho, que Venezuela no está aislada del todo. Hay gobiernos que todavía apoyan, bueno, estamos viendo Turquía, estamos viendo Rusia, China también. Pero ayer conversábamos con un internacionalista, un analista internacional también, y nos decía que el gobierno de Venezuela está jugando de alguna manera a Corea del Norte, que se aferra a China y su gran aliado es China, y de alguna manera así se sostiene. En el caso de Venezuela, puede sostenerse incluso con la crisis económica tan dura como la que estamos viviendo en Venezuela. Cada día es más agobiante. ¿Se puede mantener con esos aliados solamente con China, con Rusia, que no le ayuda desde el punto de vista financiero? China podría decirse que sí. Turquía, ¿se puede mantener de esa manera Venezuela? El gobierno de Venezuela, mejor dicho. Bueno, yo creo que sí, pero yo no diría de que no hay una ayuda financiera por parte de países como Rusia o Turquía. Por el contrario, creo que hay un rol que es muy importante, que es que mientras que China sí ofrece una ayuda financiera mucho más directa, que puede ser en la forma de créditos a cambio de futuros de petróleo, Rusia lo que ofrece es una capacidad para eventualmente restablecer la capacidad productiva venezolana, sobre todo ante una crisis tan grande como está viendo el sector productivo venezolano, que requiere de una enorme inyección de recursos. Y esa inyección de recursos solo se va a poder dar por medio de la ampliación de las empresas mixtas entre los dos países que permitan el ingreso del capital ruso al sector productivo y reactivar la producción petrolera, que al fin y al cabo es lo que más le interesa a Rusia. En cuanto a Turquía, lo que es el procesamiento de diferentes metales preciosos extraídos de la faja minera, me parece, del arco minero, Sí. una parte clave sobre el rol que puede jugar Turquía, porque lo que hace es facilitar el acceso a divisas extranjeras al gobierno venezolano. Sigue siendo una cantidad de divisas bastante limitadas considerando los requerimientos que tiene importación hoy en día Venezuela, pero son bocanadas de aire muy importantes para el gobierno, y en este sentido son aliados no solo en lo político, sino que en lo financiero también son muy importantes para el gobierno venezolano, y sí pueden ofrecer varias herramientas para contribuir a su sustento. Sí, un alivio, ¿no? Un respiro, le pueden dar más cancha, ¿no? Más que un respiro, bastante oxígeno para mantenerse. Es que sí, sin dudas, o sea, porque hoy en día lo que se está necesitando es tener eventualmente esa capacidad de reactivación de la industria petrolera, porque si no, no hay ingresos por otra parte. El flujo de materiales preciosos que está siendo procesado en Turquía es limitado, pero dentro de todo podemos estar hablando alrededor de $500 millones al año, que puede expandirse significativamente. Los futuros de petróleo por la compra de estos por parte de China sigue siendo importante. Entonces, ahí hay una serie de elementos que contribuyen a que sigan teniendo algunos ingresos esenciales el gobierno venezolano. Lo que sigue pasando es que igual esos ingresos, considerando lo que se requiere en cuanto a importaciones de bienes esenciales, sigue siendo muy superior esa demanda. Entonces es posible que tenga que buscar algunas formas alternativas de poder financiar esas falencias. Pero en lo inmediato sigue siendo muy útil y puede sí efectivamente ser una herramienta crucial para el sostenimiento del gobierno venezolano. Y hablando de sostenimiento, pues hemos visto casos como por ejemplo Corea del Norte, Cuba, que pues al no contar con el apoyo de la comunidad internacional, igual han seguido pues procediendo en su ideología, en el régimen que bueno, en esos países se lleva a cabo, se da. Venezuela, pues como tú bien dices, no está aislada completamente, sí tiene el apoyo, como estabas comentando, de algunos países puntuales, aliados históricos ya del gobierno del